En un segundo tema, el día de hoy publicamos en Reforma que el próximo año la Comisión Federal de Electricidad verá reducido su plan de inversión para proyectos de infraestructura, esto en gran medida para cubrir pues los compromisos que tiene con las pensiones de los trabajadores. El monto para pagar las jubilaciones el próximo año ascenderá a unos 48 mil millones de pesos, cuando los proyectos de inversión para infraestructura están calculados en 47 mil millones de pesos, presidente. Desde su punto de vista, este nuevo régimen de pensiones en la CFE está ahorcando las finanzas de la empresa y, por lo tanto, reduciendo las posibilidades de inversión para infraestructura. Mire, del 1 al 5, lo que más afecta a la Comisión Federal, a ver, del 1 al 5. 1, la corrupción. 2, el saqueo que llevan a cabo las empresas particulares que le venden energía a precios elevadísimos a la Comisión Federal de Electricidad. Número 3, la deuda que dejaron los gobiernos neoliberales. Número 4, las leyes que le impiden a la Comisión Federal de Electricidad, aunque parezca increíble, producir energía teniendo capacidad de generar energía eléctrica. Y número 5, pues a lo mejor el costo por la fuerza de trabajo, pero eso no es el problema principal de la Comisión. Al contrario, los trabajadores han estado actuando a la altura de las circunstancias. ¿Qué hacían antes los de la mafia del poder? Le echaban la culpa de todo a los trabajadores. Dice, está mal Pemex por los trabajadores, está mal la Comisión Federal de Electricidad por los trabajadores. No es así. Si se mantuvo, si resistió el vendaval neoliberal Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, fue por los trabajadores. ¿Qué hicieron? Mientras le daban a ganar a Iberdrola y saqueaban a manos llenas, mientras hacían grandes negocios, jugosos negocios, comprando gas, ya sea a Repsol de España, como lo hizo Calderón, 25 mil millones de dólares, o entregándoles la cuenca de Burgos para extraer el gas a Repsol, o ahora en el gobierno de Peña, que entregaron los contratos para los gasoductos, mientras se estaban llenando de recursos sin límites, mientras estaban haciendo negocios a sus anchas mediante contratos leoninos, llevaron a cabo una reforma, un cambio al contrato colectivo de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad para aumentarles la edad de jubilación. Y los líderes no supieron defender a los trabajadores. Además, era muy autoritario todo. No supieron o no pudieron y les modificaron el contrato colectivo para aumentarles la edad de jubilación.
a mí me lo plantearon, hicimos un acuerdo con ellos de que íbamos a rescatar la Comisión Federal de Electricidad y les íbamos a devolver la cláusula con la antigüedad que tenían para jubilarse anteriormente, y lo cumplí. Entonces, eso a los corruptos tecnócratas les molesta mucho, pero para mí el problema no son los trabajadores, el problema de la Comisión Federal de Electricidad, de Pemex y de México es la corrupción, el saqueo de los llamados hombres de negocios, de los traficantes de influencia. Ese es el principal problema. Es como, también tiene que ver mucho con la concepción, con el pensamiento conservador que promueve mucho tu periódico, con todo respeto, a ti sobre todo y a tu periódico. Es como lo de los impuestos. Mientras estaban engañando, diciendo de que el problema eran los de la economía informal que no pagaban impuestos, que ese era el problema fiscal de México, que había que cobrarle impuestos a los viene, a los que se buscan la vida como pueden en la calle, porque no funcionó por cerca de 40 años la economía formal y la gente tuvo que salir a la calle a buscarse la vida, y de manera hipócrita decían, hay que cobrarles los impuestos. ¿De dónde iban a sacar dinero? ¿Qué iban a poder cobrar? Incorporando a la lista de contribuyentes a quienes viven al día. Pero ese pensamiento así de clasista y de absurdo se lo tragaron, lo asimilaron muchos millones. El problema de México es que los de la economía informal no pagan impuestos. No, el problema de México era de que los grandes, los bancos más grandes de México, las empresas más grandes de México, los potentados, no pagaban impuestos o se los condonaban. Pero imagínense cuánta hipocresía. ¿Por qué no hemos aumentado nosotros los impuestos? Porque ahora sí están pagando los que no pagaban. Entonces, no son los trabajadores el problema en la Comisión Federal de Electricidad. Presidente, pero retomando, ¿no es un contrasentido que por un lado se busque hacer fuerte a la CFE y por otro se reduzcan los montos para la inversión de la misma? No, porque es lo mismo. Es que podían tener antes más inversión, pero hacían menos porque se robaban el dinero. Si hacían una hidroeléctrica, la cobraban 3, 4 veces más. Ahora puede haber menos inversión, pero se hacen más obras, porque no hay corrupción. Vamos a ejemplos. Ahora, solo con la reforma, imagínense si en Chicoacén, si en Malpaso, si en Peñitas, si en las hidroeléctricas, en vez de tener operando 2 turbinas, tenemos 6, que no necesitamos instalarlas porque ahí están, nada más que están apagadas, porque de acuerdo a la reforma energética se le tiene que dar preferencia a los particulares. Entonces, nada más con ese cambio, en vez de 2 turbinas en una hidroeléctrica,
trabajan 6, generamos 2 veces más energía eléctrica, es la energía eléctrica más barata, la que se produce con agua, la más limpia. Entonces, es un enfoque completamente distinto. Y sí, la Comisión Federal cuenta con todo nuestro apoyo, lo mismo Pemex, porque son empresas de la nación. No les podemos dar a Pemex el mismo trato que se le da a Shell. No se le puede dar el mismo trato a la Comisión Federal de Electricidad que se le da a Iberdrola. ¿Cómo? Si Pemex y la Comisión Federal son empresas de los mexicanos y no tienen fines de lucro. Por eso están padeciendo en otros lados, porque privatizaron todo y no se protege a los consumidores. ¿Qué responde a quienes consideran que con su iniciativa de reforma en materia eléctrica podría haber una regresión, retomando el monopolio de la CFE en este sector, que contraviene preceptos del Tratado Comercial con Estados Unidos y que podría generar pérdidas multimillonarias en inversiones privadas? No pasa nada, absolutamente. Mire, si fuese así, ya nos hubiesen hablado del gobierno de Estados Unidos. Y como nosotros somos respetuosos, les hubiésemos contestado. Si fuese algo que perjudicara realmente el libre comercio, ya se hubiesen movido los mercados. Es decir, se hubiese devaluado nuestra moneda. No pasa nada porque quienes manejan los mercados son muy inteligentes y tienen mucha información y saben que estas reformas son en beneficio de todos. Un empresario mexicano se va a beneficiar. Pregúntenle a los señores Gutiérrez, o Rodríguez de Nuevo León, que se dedican, no se dedican ellos a la producción de acero, y para la producción de acero se requiere de mucha energía eléctrica. No Villarreal. No, son Rodríguez, es una familia ejemplar de industriales. Pregúntenle sobre el precio de la energía eléctrica y qué opinan ellos, no la cúpula. Estoy hablando de una empresa, yo creo que es la más importante, mexicana, que se dedica a la producción de acero y consumen muchísima energía eléctrica.